Ok, perfecto. Pues nada, llegamos al momento de presentar al doctor Rafael Urrialde, que como todos ustedes saben y le conocen, es académico correspondiente de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, es académico numerario y vicepresidente de la Real Academia Europea de Doctores, académico de honor de la Academia Española de Nutrición y Dietética. Ha sido muchas cosas, es doctor en ciencias biológicas, ha trabajado en empresas, compañías y organizaciones en temas vinculados con la alimentación y la seguridad alimentaria. O sea, es probablemente uno de nuestros grandes expertos nacionales en este tema. Así que yo, para no quitarle ni un segundo de su tiempo, pues entonces le damos directamente la palabra a Rafael y que él ya pues empiece. Dominga, me está diciendo Cecilia que no consigue entrar. A ver si le puede dar acceso. Así que nada, yo ya desconecto el micrófono y ya, Rafa, tienes la palabra. Pues muchas gracias a José Ramón y a la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote y a su presidente por haberme invitado para hablar de un tema que, bueno, pues que llevo 40 años trabajando en él y que cada vez está más en vigor. Lo que sí que tenemos que distinguir es, aunque en el año 1996, con todas las crisis alimentarias que había, la OMS y la FAO establece lo que es seguridad alimentaria, lo que denominaríamos en inglés food security, que es la seguridad alimentaria de disponibilidad suficiente y acceso a alimentos, y el food safety, que es el de inocuidad de los alimentos. Además, ya en España se está trabajando a nivel del gobierno ejecutivo también en estos dos ámbitos. Seguridad alimentaria desde lo que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, desde el punto de vista de inocuidad, donde también entrarían los temas de etiquetado, información al consumidor, aprobación de componentes, y luego hablaremos de ingestas diarias admisibles, de límites máximos de residuos, y desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se está trabajando desde la seguridad alimentaria con la disponibilidad de alimentos. No nos olvidemos que hoy en el siglo XXI y en países ya desarrollados, como es el caso de España, pues en nuestro caso 50 millones de ciudadanos quieren alimentos todos los días para poder incorporarlos a esas tres mínimo comidas al día, desayuno, comida y cena, incluso a esas cinco o seis si tenemos en cuenta media mañana, merienda y la recena o el resopón. Y antes, pues muchas veces había que ir a buscar los alimentos durante mucho tiempo de la evolución del ser humano y hoy queremos que los alimentos nos lleguen hasta nuestras casas, hasta la proximidad. Y por lo tanto, esa seguridad alimentaria de tener todos los días alimentos y bebidas a nuestra disposición es la que se cubre más desde la productividad frente a lo que sería la inocuidad. Si vemos un mapa mundial, pues las zonas grises son las que tienen más seguridad y las zonas marrones, marrón oscura, son las que tienen muy poca seguridad y las que tienen más crisis alimentarias durante el año 2025. Esto es a nivel de número de personas afectadas. El nivel más claro es el que vemos en África, donde mayoritariamente hay mayor número de intoxicaciones o problemas agroalimentarios. No nos olvidemos que prácticamente hasta mediados del siglo XIX y ahora ya en todo el siglo XX, en estas zonas donde hay crisis alimentarias, el mayor componente de inseguridad alimentaria es el agua no potable. Aquí se ve muy significativamente en esos colores de unas zonas frente a otras, aunque en Asia también hay en algunas zonas que también sería significativo. Si ya vemos en cuanto a territorios, países, pues a nivel de las grandes crisis de seguridad alimentaria estarían en África, en una zona de América y también en una pequeña zona de Asia. Y como he mencionado antes, ahora también como consecuencia de esta falta de potabilidad de agua y de higiene de los alimentos, Ucrania como consecuencia de la guerra. Si ya hablamos sobre la seguridad o el índice de food safety, aquí ahora es contrapuesto, es decir, los
países más azules son los que mayor garantía de inocuidad tienen frente a lo que veíamos antes, que era donde había crisis alimentaria, que son los países con un tono más ocre. Si vemos realmente el hemisferio sur, quitando Oceanía, es decir, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, es donde menor grado de garantía de inocuidad de alimentos hay frente al hemisferio norte, que es donde más grado de seguridad en cuanto a inocuidad de los alimentos existe, y en los países nórdicos, pero bueno, toda la Unión Europea serían de los que más garantizan esta seguridad alimentaria, junto también en Asia, como podría ser China, también todo lo que es Japón. En el caso español, pues estamos en unos buenos índices, estamos con una buena índice de calidad y de seguridad, también de sostenibilidad, aunque estamos un poco por debajo de lo que serían los grandes países a nivel mundial, pero también lo que estamos es mejorando estas circunstancias, sobre todo con todo lo que sería la calidad y la seguridad, que muchas veces van a ir muy unidas. Pero claro, todo esto lo que ha hecho es que se haya complejizado mucho todo el proceso productivo. Entonces estábamos acostumbrados a alimentos prácticamente desde el origen, pero ahora con todos los procesos de I+D+I se llega a la transformación, al procesamiento, y luego con ese grado de procesamiento, ¿qué hemos logrado? Uno, la garantía de inocuidad de los alimentos. Dos, el aumento de la vida útil del producto, por lo tanto el producto alimenticio puede estar durante más tiempo a nuestra disposición. Y tres, el que tengamos alimentos pues prácticamente durante todo el año para un acceso para toda la población. Luego tendríamos, y ya se está trabajando en esta línea desde prácticamente el año 2010 en la Unión Europea, dos canales grandes de consumo de alimentos. Por un lado, todo lo que sería el hogar, y que recientemente se han presentado la semana pasada los datos de consumo de alimentos y bebidas en el hogar en España. Y por otro lado, todo lo que sería extra hogar. No solo restaurantes, sino también lo que serían hospitales, colegios, residencias de personas mayores, es decir, todo lo que lleva a una actividad de proceso culinario. Eh, Afortunada o desgraciadamente, con la COVID tuvimos unos datos muy significativos de lo que era el consumo de alimentos, porque ahí tenemos un modelo, cuando tenemos todo el comportamiento anual del consumo de alimentos y bebidas en el año 2020, donde fue mayoritariamente, por no decir prácticamente el 100% por los confinamientos en el hogar. Y ahí sí que se ve claramente ese comportamiento del consumo de alimentos procesados y el consumo de alimentos frescos. Pero todos, y sobre todo los que ya tenemos una edad, pues recordamos las grandes crisis, no solo en España, como consecuencia sobre todo del aceite de colza desnaturalizado, síndrome tóxico, también salmonelosis, también problemas con medicamentos de uso veterinario utilizados con otros fines a los autorizados, pero lo que ocurrió en la Unión Europea sobre todo, o mayoritariamente con dioxinas y con lo que sería la gran crisis que hizo el cambio, que fue la encefalopatía espongiforme bovina, coloquialmente conocida como vacas locas. Ahí en los años 90 España éramos líder en la gestión de lo que es la seguridad alimentaria y la inocuidad, y además nos adelantamos en el caso de España, también algún otro país como Bélgica, en la creación de lo que es la Autoridad de la Seguridad Alimentaria, es decir, en nuestro caso, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, y ahora también con relativo nutrición, que fue en el 2001, frente a la European Food Safety Authority, que fue en el año 2002. ¿Qué es lo importante de este avance que se hizo? Bueno, pues que la Autoridad de Seguridad Alimentaria, como también en algún país dentro del mismo autoridad o agente están los medicamentos, en el caso de la Unión Europea y en muchos otros países se tomó la decisión separar medicamentos y alimentos frente al criterio estadounidense de la Food Administration. Lo que sí que se tenía claro era separar lo que era la evaluación científica, la opinión científica, que es lo que denominamos los técnicos en análisis del riesgo, los expertos en seguridad alimentaria,
lo denominamos como evaluación del riesgo, de lo que es la gestión del riesgo, es decir, la aprobación de la normativa y de lo que es también en parte la comunicación del riesgo, aunque ahí hay una interacción de la comunicación del riesgo, se puede hacer desde ambas partes, aunque mayoritariamente se va a hacer también desde los órganos de gestión. En el caso de la European Food Safety Authority, solo y exclusivamente tiene competencias en evaluación del riesgo, hace también transparencia e información y comunicación del riesgo, pero no hace nada de gestión del riesgo, a diferencia, por ejemplo, de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que sí que hace eh, por su comité científico evaluación del riesgo, que es decir, establece o aprueba los criterios científicos a partir de este comité científico y luego la gestión que llevar estos criterios a la normativa vigente. Este es el caso de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que en algunos países funciona así, en otros las autoridades están totalmente separadas de la parte de la gestión, de la parte de la normativa o de la parte de interpretación o incluso de lo que se llaman, y luego lo veremos, los análisis de peligros y puntos críticos de control. Pero cómo nos basamos en todo lo que ha sido la inocuidad, que ahora nos cuesta un poco más en el mundo de la nutrición, porque se basa más en modelos comportamentales que en datos experimentales. Pues identificar los peligros, que puede ser un agente físico, químico o biológico, y establecer a partir de estos agentes químicos, físicos o biológicos un grado de probabilidad de que este agente haga un daño para la salud, que sería el riesgo, ¿de acuerdo? Y esa situación que hasta ahora, además era en el mundo de la inocuidad, pues por contaminaciones, por agentes químicos, también lo podemos estar llevando como agentes biológicos cuando consumimos, en el caso de la nutrición, determinados nutrientes con un exceso de consumo tanto en frecuencia como cantidad, como lo que serían los nutrientes críticos, que en este caso serían azúcares, grasas y sal. Y este modelo de conjugar las tres partes del análisis del riesgo es el que ha dado la efectividad. Y hoy podríamos decir que el mercado más seguro a nivel mundial es el territorio de la Unión Europea. Podríamos estar a la par del de Oceanía, es decir, Australia, Nueva Zelanda, Islas del Pacífico, y en el que algunos profesionales nos especializamos, que es en el análisis del riesgo. Saber de la determinación del riesgo, de la evaluación del riesgo, de la parte científica, de quién tiene que aprobar esa evidencia científica, saber de la gestión, es decir, de la normativa, del cuerpo de derecho alimentario, que es muy complejo, de la comunicación y dentro de la comunicación una pequeña parte que es la alerta. En caso de la comunicación no dedicaremos mucho espacio por el tiempo que tenemos, pero también sería algo a destacar, puesto que desde el año 2020 ya se ha incorporado a la legislación también del derecho alimentario cómo se tiene que hacer la comunicación del riesgo. Primero se ha trabajado de forma muy notable en la Unión Europea la determinación del riesgo y la gestión del riesgo y ahora estamos ya con la comunicación. También tenemos que decir que este modelo, que está totalmente implementado en la Unión Europea y que España fuimos uno de los que lo propusimos porque ya habíamos tenido las crisis en nuestro territorio, lo tienen países del entorno de la Unión Europea. Por supuesto, Reino Unido, como consecuencia del Brexit, mantiene los mismos criterios, pero también Islandia, Noruega, Suiza y repúblicas adriáticas. ¿Para qué? Para que haya esa libre circulación de mercancías en el territorio europeo y que, bueno, que hasta ahora está dando estos frutos de seguridad. Y dentro de lo que sería la parte de las alertas, tendríamos tres tipos de alertas. Las alertas que cada vez se producen más, que es por no haber declarado un componente que pueda generar una de las 14 alergias que están contempladas en la reglamentación. Disculpen si utilizo muchos términos de denominación de reglamentación, pero es la base con la que nos tenemos que regir, que es la que nos da seguridad jurídica a los operadores del mercado y a los que trabajamos sobre seguridad alimentaria, y en este caso, pues los 14 alergenos que están contemplados en el reglamento 1169/2011, que es el de información alimentaria facilitada al consumidor. Las alertas alimentarias de interés para toda la población, normalmente siempre cuando llegan al consumidor es porque el producto ha llegado al consumidor. Hay muchas alertas que son lo que se llama retirada silenciosa, que no ha llegado al consumidor y por lo tanto no se da esa alerta al consumidor. Y luego otras que ya son más específicas porque siguen dentro de todo lo que es el complejo de alimentos, que serían las de complementos alimenticios.
hay tres productos que tienen una significación distinta al resto de lo que serían los alimentos, pero están contemplados como tal, que serían los de alimentación especial, donde están los de usos médicos especiales, los complementos de reducción y control de peso y lo que serían los alimentos para lactantes y niños de corta edad. Habría otro bloque que tampoco está contemplado como tal dentro de todo lo que es el conjunto de productos alimenticios, que también serían las aguas minerales naturales, porque no llevan información nutricional, llevan única y exclusivamente la composición mineralógica y por lo tanto se les da un tratamiento diferente. Además, en el momento que se ha procesado de cualquier manera o se ha intervenido, a no ser que solo sea la adición de anhídrido carbónico, es decir, carbonatación, ya dejan de ser aguas minerales naturales y pasarían al concepto de bebidas refrescantes, aunque sea un agua preparada, y el otro caso serían los complementos alimenticios, que serían, bueno, pues productos alimenticios en presentación farmacológica que no tienen las características de lo que es el producto alimenticio con matriz alimento. La Autoridad de Seguridad Alimentaria ha generado una gran situación de información y en el caso de la EFSA, pues está recogida en toda la reglamentación del año 2002, en el reglamento 178/2002, que todo el mundo lo conoce como el de seguridad alimentaria porque se crea la agencia o la autoridad europea y se crea desde su cometido y funciones, su organización, su funcionamiento, su independencia, transparencia, confidencialidad y comunicación, sus disposiciones financieras y también las disposiciones generales. Una pena porque luchamos mucho porque esta agencia o autoridad estuviera en Barcelona, pero finalmente la decisión fue que estuviera en Parma y se la llevaron los italianos. Y bueno, prueba de ello es que es la fecha de hoy, pues prácticamente la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ya ha emitido más de 10.000 opiniones científicas en torno a todos los componentes, nuevos alimentos, organismos modificados genéticamente, límites máximos de residuos, que es donde o en lo que luego se basa la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo para aprobar la normativa de la Unión. En el caso de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, como hemos mencionado antes, tiene dualidad de función, tiene gestión y tiene también determinación, pero la determinación no la hace la agencia, la hace su comité científico. Ya lleva 42 publicaciones de revista de este Consejo Asesor Científico y además contemplando diferentes ámbitos, tanto de inocuidad, también de nutrición y también de otros aspectos referidos a todo lo que es la alimentación. Los miembros son durante 4 años, pero con nombramientos alternos cada 2. Es decir, la mitad del Consejo se renueva cada 2 años, pero tienen una duración de nombramiento de cuatro años y también hacen los informes que luego publican, que incluso ya se están publicando en inglés, porque sirven también de referencia para otras agencias y que luego se utilizarían en la normativa del caso español, si es normativa aprobada solo en España y no por la Unión Europea. Hay mucha normativa que se aprueba en la Unión Europea y ya prácticamente han desaparecido en el caso de la alimentación las directivas, son por reglamentos, que así no tiene que haber esa transposición y que se podrían incluir algunos aspectos cuando se llevaba a cabo la transposición de la misma, pero también a falta de normativa en la Unión Europea, los Estados miembros pueden regular siempre y cuando no frene la libre circulación de mercancías los productos en su territorio. Nada más que se tiene que llevar a cabo lo que se llama el procedimiento TRIS, que es enviar el proyecto de Real Decreto, en nuestro caso, a la Comisión para que opinen el resto de los países y si en un momento determinado esa opinión generalizada y por mayoría cualificada es contraria a la libre circulación de mercancía, se podría impugnar por el derecho comunitario esa legislación específica o especial en el territorio donde se apruebe la legislación. También hay que decir que, no obstante, queda siempre a expensas de los Estados miembros, por motivos de salud, el restringir o impedir la libre circulación de mercancías. El proceso de la European Food Safety Authority, pues para todo lo que serían componentes, ingredientes, sobre todo lo que son aditivos y aromas, pues por ejemplo, identificar el aditivo, describirlo, ver la estabilidad, justificar
el uso, porque si no tiene una justificación no se va a aprobar, autorizaciones ya existentes, veremos cómo es el flujo de aprobación a nivel mundial, evaluación de la exposición prevista por parte de la población al aditivo, al aroma o al coadyuvante y datos biológicos y toxicológicos. Sí que es verdad que ahora ha entrado en todo esto una nueva circunstancia, que es la microbiota intestinal y cómo interaccionan todos estos componentes. Pero también es verdad que ya la Unión Europea está dando un paso más adelante y está pidiendo que no se, o si se hacen, pero para la evidencia científica no se van a tener en cuenta, estudios en poblaciones humanas que se hagan con matrices alimentarias. Es decir, no dar el aditivo como se da en las pruebas toxicológicas, sino darlo incluido en la matriz alimentaria o si también se consume con otros alimentos, porque eso es el conjunto lo que va a hacer la influencia en la microbiota intestinal. Y ya hay estudios en ensayos clínicos con algunos aditivos muy sorprendentes que cuando se hacen in vitro o in vivo en animales y se dan de forma aislada tienen unos efectos y en cambio cuando se dan en matriz alimentaria los efectos desaparecen por completo o no se identifican. ¿Cuál es este proyecto que garantiza esta aprobación de lo que sería la evaluación del riesgo, por ejemplo, en los aditivos que hoy están, bueno, pues a veces muy cuestionados? Hay un comité que se llama el Comité JEPCA, que es del Comité Mixto FA-OMS, y desde aquí se basan todas las agencias, absolutamente todas, a nivel mundial. Solo hay dos que abarcan territorios, el caso de la European Food Safety Authority con los 27 Estados miembros y el caso de la Agencia de Oceanía, que sus dictámenes son tenidos en cuenta por Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico. Muchas veces a mí me preguntan, bueno, pero puede haber alguna influencia del sector privado, de sectores, bueno, de cualquier ámbito en ella. Digo, hombre, cuando en una influyen, pues puede ser, pero que las casi 170 agencias que hay en el mundo, si todas opinan lo mismo, es difícil que todas estén influidas o podrían estar en un momento determinado, por así decirlo, con intenciones de aprobar cosas que no fueran las correctas. Es un sistema muy garante y ya he dicho que si lo aprueba la YERCA, no quita para que el resto apruebe o para que el resto en un momento determinado tenga o no en cuenta la YERCA. Y además en el caso de la European Food Safety Authority, en el sistema de aprobación, siempre que se tiene el sistema aprobado, tiene que consultar con las agencias de los 27 Estados miembros. Y los 27 Estados miembros tienen que dar su opinión y si hay discordancias se aprueba por mayoría cualificada. Y esto ha ocurrido, por ejemplo, durante mucho tiempo y se ha impedido muchas veces la comercialización o la autorización de lo que se considera productos que una cosa es a nivel seguridad alimentaria, otra cosa a nivel bioseguridad o ambiental, que serían los organismos modificados genéticamente por recombinación genética. Que el proceso de autorización es igual que el que hace la Agencia Europea del Medicamento o la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y que en el caso de alimentación se tienen muchas restricciones por países de la Unión y en cambio en el caso de los medicamentos para los mismos compuestos o para otros similares no se tiene ningún tipo de restricción. Este es el flujo y siempre los Estados miembros tienen que intervenir en la aprobación más que la aprobación del ingrediente o componente, que luego lo veremos, sino en la valoración positiva o negativa de la Autoridad de Seguridad Alimentaria. ¿Cómo se establecen? Pues y ahora sobre todo con todo lo que se usa de agentes químicos. Por un lado, por lo que se llama la ingesta diaria admisible, que es un umbral de seguridad, luego lo veremos un poco más en detalle. Los límites máximos de residuo en el caso de pesticidas o en el caso de medicamentos de uso veterinario, porque normalmente tienen un periodo de carencia cuando se tienen que dar tratamientos, pues por ejemplo en producción agroganadera o por ejemplo cuando se utilizan los pesticidas o herbicidas en producción agrícola. También tenemos que tener en cuenta las unidades formadoras de colonia cuando hablamos de toxina y también cuando hablamos incluso de beneficios. Y en el caso también de los metales pesados, pues de lo que hablamos es de concentraciones presentes o ausentes. Aquí, pues bueno, quizás a lo mejor el que más nos suena a todos ahora mismo, que está más en debate, es el de el metilmercurio en la cadena trófica de pescado, llegando a grandes depredadores. Y luego también hay otro tipo de evaluación del riesgo que hace la European Food Safety Authority, que son las intolerancias o alergias componentes, y como hemos visto o hemos mencionado ya, hay 14 recogidas
no desde el año 2011, como mucha opinión científico-técnica tiene, sino desde el año 2000. Cambio desde el año 2000 y 2011 es que desde el 2000 al 2011 solo eran los productos envasados y desde el 2011 también hay que avisarlo en los productos preparados y envasados a disposición del consumidor en el punto de venta. Y es lo que ha hecho pues, que en las cartas de los restaurantes empiecen a aparecer, por ejemplo, estas componentes que generan alergias o intolerancias. Luego, en cambio, hay con otros componentes que es ausencia en vez de presencia, en este caso lo de los alergenos. Y por eso también está el caso de lo que sería o lo que denominamos el etiquetado precautorio. Muchas veces el poner puede contener porque es preferible que no se consuma por si hay una contaminación cruzada a que se consuma, porque la ausencia total no se puede garantizar. En cambio, el de las intolerancias es que haya, sobre todo en el caso del gluten, y ahora también lo veremos de la fructosa, que esté por debajo de un nivel. Y luego también toxinas y agentes químicos. Toxinas las hay bueno, pues muy graves para la salud, como podrían ser la toxina botulínica por Clostridium botulinum o agentes químicos los hay, pues bueno, que pueden generar graves problemas también por la salud. El caso de la ida, para que, bueno, vamos a ver solo este y no vamos a ver lo de los límites máximos de residuo, pues establece a partir de, bueno, lo que podría consumir una persona de 60 kilogramos a lo largo de toda su vida. ¿Cómo se fija? Pues a través de lo que se llama el NOAEL, el No Observer Adverse Effect Level. Es un límite a partir del cual podría haber efecto, pero por debajo del cual no hay ningún efecto. Cuando se establece el NOAEL, se establece con animales de laboratorio. Por lo tanto, por criterio interespecífico, automáticamente se aplica una reducción de 10 veces o del 10% sobre ese límite máximo. Es decir, si nosotros tenemos en un momento determinado un límite que nos da un NOAEL de 1, por debajo del 1 no hay riesgo de salud, pero por encima de 1 podría haber un riesgo para la salud. ¿Qué se hace? Autorizar como máximo 10 veces por debajo de 1, es decir, sería 0,1. Pero como también hay grupos fisiológicamente más sensibles, como podrían ser niños, mujeres embarazadas, personas con problemas inmunológicos, personas mayores, se establece a su vez otro 10% más. Es decir, se aprueba la centésima parte de lo que podría generar en un momento determinado un problema de salud. Siempre por debajo de esa circunstancia. Por lo tanto, es un umbral. Aunque se consumiera, nunca vamos a tener esa toxicidad frente, por ejemplo, cuando hemos visto unas toxinas, o por ejemplo, el caso de pues, Amanita phalloides, que si se consume, pues prácticamente su toxina, que es neuroparalizante, en 20 minutos puede producir la muerte. Por lo tanto, además, la dieta tiene que tener un componente de establecimiento de ese umbral de seguridad. Pero cada vez lo que se está trabajando más es en el concepto de dieta total. Es decir, si puede haber sinergias entre esos consumos de aditivos o de esos metales pesados o de esos aromas o de esos coadyuvantes tecnológicos. Los estudios de dieta total son carísimos, son estudios muy complejos. En España todavía no tenemos, se hizo uno en los años 2000, entre 2005 y 2010, y es conocer no solo por la ingesta de declaración, sino también por analítica, lo que está consumiendo el individuo. Pero sería lo ideal y saber la dieta total, cómo está compuesta, no solo a nivel nutricional, sino de agentes que forman. Por ejemplo, en el caso de los aditivos, que es lo que ahora mismo está más en boga en seguridad alimentaria, pues tenemos una legislación que es el reglamento 1331/2008, donde se regulan enzimas, aditivos y aromas alimentarios, y con el 1333/2008 ya se establecen los criterios de qué clases de aditivos hay y se aprueba aditivo por aditivo. Es decir, en ningún caso la Comisión Europea va a trasladar a este reglamento ningún aditivo que tenga una valoración positiva con sus restricciones en alimentos y con sus cantidades de ingesta diaria admisible al cuerpo legislativo. Siempre antes ha tenido que dar ese informe o ese posicionamiento la European Food Safety Authority.
No obstante, con todos estos criterios y sobre todo porque en un momento determinado se generó, y luego veremos el caso particular de lo que era una lista negra de aditivos, la Unión Europea en el año 2010, para mayor garantía de salud de los consumidores, establece un programa de revaluación, de tal manera que todos los aditivos que estuvieran aprobados antes del 2010, de la entrada en vigor del reglamento, tienen que ser revaluados y los que se están aprobando después del 2010, pues tienen ese proceso de evaluación. Hay muchas categorías, son 24 de aditivos y en todos los ingredientes siempre, perdón, en todos los productos alimenticios, en sus ingredientes tiene que aparecer primero la categoría a la que pertenecen como actividad tecnológica y luego ya el tipo de aditivo, que puede llevar dos nombres. El nombre que todos los técnicos conocemos, que es el Código Internacional precedido por la E de Europa, en este caso la E significa Europa, o por la denominación de la lengua oficial del estado donde se comercializa el producto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hasta ahora se utilizaba siempre esa terminología, ese nomenclator del código, que podría ser, pues, por ejemplo, el E330, pero eso, la gente del negocio, la gente del marketing, dice que da más artificialidad y en cambio ahora se empieza a poner el nombre del aditivo, en el caso español, ácido cítrico. ¿Qué nos ha ocurrido a los técnicos? Pues que antes yo si cogía un producto en Ucrania o en Rumanía o en Grecia, pues se ponía el 330, sabía lo que tenía, y ahora si lo es en inglés o en español, pues sé ácido cítrico, pero no sé cómo se dice en esos idiomas, y por lo tanto en esas lenguas hemos perdido capacidad de comprensión tecnológica frente a lo que es el mismo componente, pero que si se denomina de una manera da más naturalidad y si se denomina de otra da más artificiosidad. Hay en un caso, que es el de los alimentos y bebidas producidos por agricultura ecológica o producción ganadera, también productos ecológicos, biológicos u orgánicos, que en este caso, aparte de tener más de un 95% de ingredientes ecológicos para que pueda ser catalogado como tal en caso de los países con Länder, regiones, departamentos o comunidades autónomas son las que tienen que dar el código de aprobación del mismo. En estos casos no se pueden utilizar aditivos a no ser que sean totalmente imprescindibles. ¿Por qué? Pues porque cuando tecnológicamente lo puedes añadir, pero hay en algunos casos que dicen, bueno, si quieres mantener ese color y que no se oxide, bueno, pues si quieres lo tienes o si no quieres, no pones un antioxidante. Y entonces si no pones un antioxidante, pues el producto puede pardear frente al otro que va a tener un antioxidante y no va a pardear. Bueno, pues esas circunstancias son las que se tienen en estos tipos de productos. Es decir, son productos que, por ejemplo, los edulcorantes, como hay endulzantes que son ecológicos, como el azúcar o puede ser la miel, o también podrían ser, en algún caso, la panela, pues en estos casos, como estos son de origen ecológico, bien por caña o bien por remolacha, no están autorizados los edulcorantes porque ya están los endulzantes. Sí que hay grupos ahora mismo de interés, como son los diabéticos, que están pidiendo que los edulcorantes que tienen un origen más natural, aunque luego son componentes que también se puedan utilizar para que ellos puedan consumir productos dulces sin tener ese componente de carga calórica que podrían ser, o en su caso de azúcar, como podrían ser azúcares o panelas o la miel. También hay un nuevo componente que se está trabajando ahora sobre el riego, que son lo que se llaman los antinutrientes de origen vegetal, como los taninos, el ácido fítico, el ácido sálico, sobre todo con estas dietas ahora que se están, o en las que se está incrementando de forma muy notable el consumo de vegetales, para ver cuáles son realmente, cómo se inactivan, con qué técnicas culinarias, con qué procesos, para garantizar el máximo grado de inocuidad, incluso con los que se denominan complejos como los glucósidos cianogénicos, las antivitaminas o los oligosacáridos, que pueden dar o pueden generar bastantes problemas de salud en los ciudadanos. Ya hemos visto cómo se lleva a cabo la determinación, es decir, y cómo en base científica, y luego todo esto se plasma en la gestión. La gestión
son las normas legislativas. Las normas legislativas son muy complejas, el derecho alimentario tanto de la Unión Europea como el derecho alimentario en España es muy complejo y tiene por un lado una parte que es sanitaria, que es más de inocuidad y que están todas ellas recogidas en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, pero luego también tenemos lo que es en España lo que se denominan reglamentaciones técnico-sanitarias. No van tanto estas RTS por el ámbito sanitario, sino más por el ámbito de la composición, donde tenemos pues desde aceites, cómo tienen que ser, grasas comestibles, leguminosas, como recientemente, pues por ejemplo, la horchata. Para que me comprendan un poco lo que estamos hablando, pues desde el año 1988 había un Real Decreto de la horchata que decía que tenía que tener, para denominarse horchata, la bebida de chufa 10 gramos de azúcar. Hoy se ha aprobado ya, bueno, hace 2 meses, el Real Decreto, una modificación de este Real Decreto del año 88, en el cual se puede decir horchata sin azúcar. Para esto no tiene que añadirse nada de azúcar y que el consumidor, bueno, pues que tenga solo el azúcar que provenga de la maceración de la chufa y bueno, pues va a tener un grado de dulzor muchísimo más bajo. Incluso en este caso lo que se ha pedido y se pidió expresamente en la legislación por los productores de horchata que no se contemplara la adición de edulcorantes para tener los dos tipos de producto, o la horchata dulce o la horchata mucho menos dulce, pero que no hubiera un enmascaramiento, por así decirlo, o una similitud entre un producto con edulcorantes y un producto con azúcar. También, además, hay para un comercio justo toda una nomenclatura de reglas que vienen en lo que se llama el Codex Alimentarios y desde el Codex Alimentarios, donde están todos los países que forman parte de la ONU, aquí emanan casi todas las normas, tanto para los comités de asuntos generales, que es donde están los países, como para los comités de productos para este desarrollo y que muchas veces van estableciendo los criterios, a veces incluso pueden ir más tarde que las reglamentaciones, como es ahora el caso de los perfiles nutricionales. Los perfiles nutricionales, incluso los países están yendo más rápidos en el caso del ámbito de la Unión Europea que la propia Unión. Pero bueno, pero todos decimos, pues todo está muy bien. Bueno, pues dentro de la gestión, y para que nos hagamos una idea, también hay mecanismos para retirada de productos o de situaciones que con la evidencia científica cambia y que en un momento determinado pues se vea la inseguridad. Por ejemplo, lo más reciente hace 2 años fue las retiradas de los aromas de las famosas patatas sabor jamón, que eran por los aromas de humo, y se generó una situación complicada. En el año 2023, la European Food Safety Authority dijo de esos 6 aromas que podían tener o producir situaciones cancerígenas, y a los 6 meses lo que hizo la comisión es desautorizar la autorización que tenían. Es decir, una vez que se hace la evaluación del riesgo, que es negativa, automáticamente la comisión emite un reglamento ejecutivo y dice que las autorizaciones no las va a prorrogar y que además de aquí al 2029 todos estos aromas de humo tienen que desaparecer del mercado. También ha habido otros casos, como el óxido de titanio, que se ha retirado, que era, bueno, pues un blanqueador que se utilizaba, por ejemplo, en las gomas de mascar para que quedaran más blancas, bueno, porque también se vio alguna situación que la European Food Safety Authority dijo que era negativa para la salud, inmediatamente la comisión lo retiró de la lista positiva. La lista positiva significa, también hay en otros muchos ámbitos, dentro de la legislación alimentaria, que si estás incluido en la lista lo puedes decir y si no estás incluido no lo puedes decir. Pero claro, no podemos poner un inspector detrás de cada punto y lo que se trabaja sobre todo es con lo que se denomina análisis de peligros y puntos de control crítico, con 7 principios, que esto se establece en los años 70 en la NASA para poder poner eh, los astronautas en el espacio, porque ahí tendrían que controlar todo muy bien para que no hubiera un problema de salud. Para que nos hagamos una idea, pues bueno, se llevan a cabo regulaciones, por ejemplo, en el año 2020,
22 se cambió los requisitos específicos para los alimentos elaborados con huevo, y si un alimento no se somete a 70 grados durante 2 segundos en el centro del producto o 63 grados centígrados durante 20 segundos, automáticamente no se puede hacer con huevo, sino se tiene que hacer con huevina, que es el huevo pasteurizado. Hace unos años, y en verano es muy normal tener situaciones de intoxicación como consecuencia de salmonela, porque, bueno, pues en cuanto se tienen temperaturas superiores a los 25 grados y en condiciones aeróbicas, pues la salmonela se multiplica y nos puede generar esa intoxicación. Bueno, pues en los productos elaborados, si yo hago lo que está recogido en la normativa, en base al conocimiento científico-técnico, evito el riesgo. O, por ejemplo, en el caso de los productos de la pesca, tenerlos durante mínimo 1 minuto a 60 grados centígrados en el corazón del producto. Si no, habría que congelarlo antes de ser consumido, si no se va a alcanzar estas temperaturas. Estos son dos modelos, hay muchísimos más ejemplos, pero que los he cogido para saber o para conocer cómo se pueden disminuir esas circunstancias. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades transmitidas por los alimentos, bien de origen biológico, bacterias, virus, parásitos, algas, o ahora también de origen químico, dioxinas, bifenilos policlorados, hidrocarburos policíclicos aromáticos, como es el benzopireno, acrilamida, nitrosaminas, aminas heterocíclicas, metales pesados, ya hemos puesto el ejemplo del metilmercurio, acrilamida en todo lo que lleve rebozado y se somete a alta temperatura. Pues ahora lo que no quiere es que se pardee, ahora es que quede amarillo, que no quede ocre, y se hacen también materiales educativos para la población, y ahora tenemos una situación que se está generando también con acrilamida, benzopirenos y tal, que es cuando hemos cambiado nuestro proceso de elaboración, por así decirlo, de las parrillas o de los elementos o alimentos que hacemos a la parrilla, cuando antes se hacía prácticamente al aire caliente, porque el ascua estaba prácticamente sin ningún tipo de llama y era el aire el que hacía o el que cocinaba los productos en la parrilla, frente a lo que son las parrillas americanas en todo el continente americano, que es a la llama, que es a 600 grados centígrados, que es donde se forman estos benzopirenos, acrilamida, nitrosaminas y las aminas heterocíclicas. Y que se han visto en todos los casos que con una alta frecuencia de consumo, tanto en cantidad como en aspectos diarios o semanales, nos puede generar problemas de salud. Y esto es lo que nos va a hacer las intoxicaciones abióticas o las intoxicaciones bióticas. Las intoxicaciones bióticas alimentarias pueden venir por una bacteria, pueden venir porque la bacteria produzca una toxina, o puede venir simplemente por la toxina. Hemos visto el caso de los alérgenos, también, que es otra de las cuestiones del riesgo, y que hasta ahora, bueno, pues no se veían en esas cartas y que se veían en los productos, y que son 14, y que incluso ya ha habido algún país, como ha sido Francia, que ha pedido que se amplíe. Pero es una cosa curiosa o una situación curiosa, porque no es el producto alimenticio el que genera como tal la alergia, es un componente, y tendríamos que circunscribirlo al componente. Es decir, quitando el caso de los sulfitos y dióxidos de azufre que se añaden muchas veces en los vinos como conservante, en estos casos, ¿vale? Que sí que es el componente, en el resto está todo el producto, cuando en el caso de los lácteos es la proteína, en el caso de los huevos también es la proteína, en el caso de los granos de sésamo también. Es decir, tendríamos que circunscribirlo más al componente que genera la alergia y no a todo el producto alimenticio. Hay casos que incluso ya, para diferenciar alergias de intolerancias, que están regulados, como el sin gluten o el muy bajo en gluten. Hasta el año 2000, el sin gluten estaba conceptuado con esos 100 partes por millón, es decir, 100 miligramos por kilogramo, pero gracias a un científico español que se llamaba Méndez, se estableció que se podían determinar cantidades mucho más bajas. Y a partir de ahí se cambió la normativa. La normativa ya es del 2014, donde sin gluten tiene que tener una cantidad por debajo de las 20 ppm, mientras que muy bajo en gluten se queda en 100 ppm. ¿Por qué? Porque la tecnología nos permite en un momento determinado diferenciar y poder identificar cantidades más pequeñas, y esto nos permite también establecer umbrales de seguridad.
situación similar con el sin lactosa. Para que un producto sea sin lactosa tiene que tener menos de un 0,01 de lactosa. Ahora bien, esto sería muy enfocado para personas que tengan intolerancia a la lactosa, pero no tendría que ser enfocado para personas que no tengan problemas de digestión de la lactosa. ¿Por qué? Porque no quiere decir, sobre todo si se añade lactasa, que no tenga azúcares. Va a tener azúcares y ahora serían de absorción rápida, porque tendría glucosa y galactosa que provienen de la hidrólisis de la lactosa, mientras que si fuera por microfiltración se podría eliminar la lactosa y que no hubiera azúcares y no se generara este problema de azúcares simples que serían de absorción rápida frente a la lactosa, que es un azúcar de absorción lenta. Y dentro de esta gestión del riesgo, como hemos dicho que la ISAN tiene las dos partes, ha consultado su comité científico y ha aprobado recientemente a través de la comisión institucional la nueva declaración que va a ser sin fuentes de fructosa para las personas que padezcan la intolerancia hereditaria a la fructosa o, lo que se está diagnosticando cada vez más, mala absorción de la fructosa. En estos casos no tiene que estar o no superarse esos 0,05%, es decir, 500 miligramos de fructosa por kilogramo de alimento, y además se está instando desde la ESAN a que aquellos productos que puedan tener fructosa, por eso es muy importante identificar cada tipo de azúcar. En su momento se empezó a manifestar y a trasladar que es que la industria quería ocultar azúcares. No, no quería ocultar azúcares. Algunos desde los años 90 impulsamos que cada azúcar se tenía que identificar con su nombre porque había unos colectivos que no podían consumir fructosa. Y en estos casos emplear edulcorantes que no tengan fructosa o que no sean similares a la fructosa, primero endulzantes que no constituyen una fuente de fructosa y luego edulcorantes que no tengan esa fuente de fructosa, porque hay alguno que se podría comportar como la fructosa, que podría ser la sucralosa. Y luego tendríamos ya lo que es la comunicación del riesgo, que la comunicación del riesgo, el problema es que los científicos o técnicos nos es muy difícil comunicar aseveraciones, siempre podríamos hablar de condicional, y el debate mediático siempre es o blanco o negro, y esto es muy, muy difícil y a veces incluso complicado. Incluso cuando hemos pedido la máxima transparencia de las alertas alimentarias, Infosan en la Mundial, RACES Europa, no solo está la Unión Europea, también está Noruega, Suiza, Islandia, Liechtenstein, y lo que tendríamos en España, que es el intercambio de información rápido, o rápido de información, que es el STIRI, en cuanto hay dos comunidades afectadas rápidamente. Hace unos años, con un tema de unas sandías que entraron desde Marruecos a Francia, pues alguien vio la alerta en el sistema RAPS y se generó una crisis cuando la crisis no estaba, pero lo que sí que pedimos es transparencia de que todas las alertas estén publicadas. ¿Y qué es lo que se está pidiendo? Y ya se ha regulado también desde la Unión Europea la cultura de seguridad alimentaria, que todos los eslabones de todas las entidades agroalimentarias conozcan lo que es la cultura de seguridad alimentaria, lo que es el análisis del riesgo, y que se deje a los expertos de análisis del riesgo desarrollar esta actividad, porque esto es una inversión de futuro, porque la inocuidad es garantía. No nos olvidemos que riesgo cero no existe y la garantía de salud viene a través de garantizar la inocuidad. Y la aplicación de la seguridad alimentaria tendrá en cuenta la de la empresa alimentaria. No podemos aplicar los mismos criterios a todas las empresas o todas las entidades. Esta es la que les decía, que en los años 70 empezó a circular una lista negra de aditivos con una pediatra de Madrid, un número de colegiación, el hospital de Majadahonda, entonces no existía, ahora ya, porque el hospital de Puerta Hierro se ha desdoblado y está en Majadahonda, y ponía que el E330 era el aditivo más cancerígeno. Si eso fuera verdad, habría que retirar naranjas, limones, naranjas, limones, mandarinas, limas y pomelos. El E330 es el ácido cítrico, que es el que da características a estos cítricos. Es uno de los grandes antioxidantes y que se utilizan como antioxidante, igual que el E300. El E300 es la vitamina C. Recientemente ha salido un estudio en Francia cuestionando que el E300, que puede generar, igual que el E330, igual que el ácido láctico, que puede generar problemas de salud. Si es verdad, es con datos observacionales. Si es verdad, hay que retirar la vitamina C, porque el E300 es el ácido ascórbico, que es la vitamina C, y se hizo sobre una población con estudio observacional
de 12.700 adultos. Aquí es para que vean la concienciación que hay, por ejemplo, sobre aditivos como colorantes y conservantes. Hay mucha más concienciación en el norte de Europa porque quizá consumen mucho más producto transformado. Es verdad que los países mediterráneos o del ámbito mediterráneo somos los que más producto eh, elaborado en casa o a partir de producto fresco consumimos. Y además también la inquietud está también muy marcada en determinados países, como pueden ser los países del norte de Europa. Esto lo que está haciendo es que, bueno, pues en un momento determinado se trabaje sobre estas circunstancias, porque también cuando no es necesario no habrá que poner un colorante, pero cuando el consumidor quiere que una situación de agradabilidad del producto alimenticio se tenga. ¿Por qué? Pues porque al final, cuando consumimos matrices alimentos, lo queremos que tengan una circunstancia de placer, que nos den palatabilidad y aparte funcionalidad. Además, genéticamente estamos también influenciados por los sabores. Es decir, desde pequeños sabemos que el sabor dulce nos da seguridad frente al sabor agrio o ácido que nos da inseguridad. Da rechazo. ¿Por qué? Porque podemos tener ese producto en mal estado. Ahora hay un nuevo sabor que se está, bueno, viendo la posibilidad, si está en esas famosas papilas gustativas y con esa nueva distribución, que todos los sabores están en toda la lengua, es desde un trabajo de Nature del año 2006, frente a lo que era la distribución que estudiamos de diferentes gustos en diferentes zonas de la lengua. Lo que sí que ahora se está viendo es este sabor alcalino, que es un sabor con un pH superior a 8,5. Bueno, pues viendo todo esto, cuando hemos tenido seguridad alimentaria, también indiscutiblemente mejoras en sanidad, pues vemos cómo ha evolucionado la esperanza de vida del ser humano. Está prácticamente en 1850, cifrado en 40-50 años. Desde 1850 hasta el año 2023, estos son datos mundiales, estamos ya con esperanzas de vida de 80 años, discutible con descensos como ha podido ser la COVID, en la parte superior de las curvas, o como han podido ser las guerras mundiales en el caso de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, tanto en Europa como en Japón. Si nos vamos al caso español, en datos pone 2023, pero estos en cambio son de 2024, tenemos también una esperanza de vida media de más de 84 años. Aquí hay muchas veces que empieza a entrar ya también a veces el chauvinismo de comunidades autónomas. Mi comunidad es la que más, la que menos. Bueno, lo importante es que cada año se está alcanzando mayor cuota de esperanza de vida. Y lo más importante es, por primera vez en la historia, una pandemia solo ha durado en la disminución de esperanza de vida 3 años, frente a lo que veíamos anteriormente, que podían tener en los siglos XV, XVI, XVII una duración de media de reducción de la esperanza de vida entre 30 y 40 años. Y esto es lo que está haciendo que ahora se trabaje también desde el modelo indiscutiblemente primero segura de las 8S: saludable, sostenible, satisfactoria, suficiente, social y también solidaria y soberanía alimentaria. No nos olvidemos que los países ricos tenemos que comprar en las zonas de países pobres y que también que todo el mundo tenga su justo precio dentro de la cadena alimentaria. Y hoy la cadena alimentaria la tenemos que ver, y esa seguridad alimentaria, como un todo, no solo como la inocuidad, sino también como el estilo de vida, como los modelos comportamentales, la epigenética, la microbiota. Incluso ahora, pues ya en España se han adoptado decisiones como en los famosos menús en los comedores escolares, tanto de colegios públicos, privados y concertados, para garantizar no solo que sean inocuos a nivel de seguridad, sino también seguros y saludables a nivel de composición, pero siempre con valores equitativos, viables y soportables. Y aquí quizás el mejor ejemplo es el de la dieta mediterránea, que también en la pirámide, tanto de adultos como de población infantil, pues se ha incorporado algo muy importante que creo que hay que destacar. La actividad física está en la base, la actividad física, el descanso, ¿de acuerdo? El problema es el exceso de sedentarismo, no ser en momentos puntuales sedentarios. La comida en grupo, familia, amigos, compañeros de trabajo, y las actividades culinarias. Ya hemos mencionado antes la diferencia entre elaborar una parrilla con la técnica mediterránea a las ascuas y que sea al aire caliente, frente a la técnica
alimentaria o culinaria americana, que sería la de la llama. Esto también nos permite a los científicos, en este caso con la Universidad del País Vasco, que colaboramos en lo que es trasladar información sobre seguridad a la población. Y hay en algunos casos, como es el azúcar y los edulcorantes. Mucha gente, aquí simplemente como anécdota, que dice que el azúcar es tóxico o que el azúcar es adictivo. Bueno, el azúcar es dos moléculas, fructosa y glucosa unidas y que forman la sacarosa. Cuando llega a la primera parte en la boca, a través de la sacarasa, incluso en el estómago, se hidroliza, porque no puede ser absorbido el azúcar. Solo se absorbe o glucosa o glucosa y fructosa, pero nunca sacarosa. Si la fructosa es adictiva, también sería la fructosa de las frutas. Y si la glucosa es adictiva, también sería la del almidón, pero también la del glucógeno que producimos nosotros en nuestro hígado y en nuestros músculos para poder ayudar a la musculatura. Otra cosa es apetencia, palatabilidad. El que me gusten más los productos con azúcar, con sal o con grasa saturada. Siempre pongo el mismo ejemplo a nivel seguridad alimentaria. No es lo mismo unas judías verdes hervidas que unas judías verdes hervidas y aliñadas luego con aceite de oliva virgen y un poquito de sal. Hoy estamos con todo el proceso este de los ultraprocesados y quizás de esa palatabilidad, que es lo que nos está empezando también a trabajar, pero el mayor componente que genera problemas de salud es el sodio. Sodio es uno de los componentes de mayor mortalidad, esto es un estudio de Lancet sobre más de 200.000 personas y que en este caso se vio cuál era el componente que generaba más problemas de salud y sobre el que tenemos que intervenir. También los modelos tenemos que exportar nuestros modelos de consumo, por ejemplo, nuestro modelo de consumo de carne, pescado, es un modelo muy parecido al modelo chino y también al modelo japonés y que deberíamos estarlo trasladando a otras latitudes en vez de estar importando los modelos americanos o incluso centroeuropeos o africanos. Y ahora también lo que se está trabajando es en el concepto de seguridad alimentaria, salubridad y sostenibilidad. Y en el caso de la sostenibilidad hay que verla desde el punto de vista económico, social, ambiental, pero también de la seguridad alimentaria y nutrición. No se puede comparar a nivel de sostenibilidad, por ejemplo, la leche y las bebidas vegetales. Son productos completamente diferentes a nivel de composición. Los dos pueden intervenir y pueden participar en la dieta de las personas, pero no se pueden comparar. Y la productividad de uno y la productividad de otro tienen que ser totalmente diferentes. Se puede comparar sostenibilidad entre distintos modelos de producción de leche o se pueden comparar sostenibilidad entre distintos modelos de producción de bebidas vegetales, de soja, de almendra, de arroz, de avena, pero no entre productos que no tengan nada que ver en el tratamiento o en el procesamiento. Y esto es lo que nos hace además diferentes en el caso español también con los modelos de consumo de alimentos. ¿Por qué se dice que a veces también hay más inseguridad alimentaria? Ahora con el cambio climático también se ha visto incluso crisis alimentarias que antes no se producían. De 2 años en Noruega hubo unos 75 intoxicados con sandías cortadas y envueltas con papel plástico parafil, porque con las temperaturas hubo crecimiento bacteriano y generó un problema de salud frente a lo que sería en España, por ejemplo, los modelos más del norte de España frente a los del sur de España. No nos olvidemos que el conservante en el modelo romano es la sal, pero el conservante en el modelo árabe es el azúcar. El azúcar ha sido, lo trajeron los árabes, luego nosotros lo exportamos a Latinoamérica, pero el conservante para los árabes no era la sal, era el azúcar, frente a lo que sería en el modelo romano, que es el modelo que ha influido más desde el centro de España hacia el norte, frente al modelo árabe que ha sido más por situación de física, casi 800 años en el modelo del sur de España. Hoy también estamos trabajando y hay que ver también su seguridad alimentaria sobre lo que serían los compuestos fenólicos o los compuestos de colores visuales que hace que una dieta pueda ser mucho mejor que otra, pero luego aquí también está el agravante, por así decirlo, de los productores o de los transformadores o de los distribuidores, que en cuanto hay un componente, como puede ser el hidroxitrosol en el aceite de oliva o como puede ser el resveratrol en la uva, que tiene un efecto para la salud, pues se agarran a ese efecto para la salud. Lo que se ha visto realmente no es el efecto solo de un componente, sino la sinergia de todos los componentes.
Eso es lo que es seguridad y salubridad. Eso es lo que nos permite, pues por hoy, decir que después de Japón somos y Suiza el país con más esperanza de vida, pero probablemente de los dos anteriores que hemos mencionado, el factor dieta influye mucho más en esa esperanza de vida y en los otros dos países, aparte de la alimentación, influye mucho más su nivel económico y su nivel de sanidad, que es un nivel de sanidad mucho más alto que el español. Y ya para terminar, pues lo que tenemos que empezar a trabajar es en un futuro inmediato en exploración de combinaciones de ingredientes, generación de recetas más saludables, personalización de productos, análisis de mercados y algo que yo creo que es muy importante. Muchos de nosotros hemos conocido la seguridad y la salubridad de los alimentos a través de la cocina, a través de ver cómo se elaboraban los productos en el hogar. Y eso es probablemente lo que tendríamos que hacer en las escuelas. No tanto el llevar la alimentación y nutrición, sino el llevar la actividad culinaria y a través de la actividad culinaria aprender lo que sería la seguridad y salubridad y la nutrición de los productos. Porque ahí veríamos los diseños de sabores, la optimización de formulación, la agilización de procesos y algo muy importante de la dieta mediterránea, que es desperdicio cero. Prácticamente la dieta mediterránea o en el estilo de vida mediterránea se aprovecha absolutamente todo. Y ya para terminar, pues bueno, a partir de aquí también hay que ver las posibles fraudes o irregularidades. Hay que seguir con el análisis de etiqueta. La etiqueta es el modelo contractual entre el que pone el producto en el mercado y el consumidor. Gestión de incidentes, monitorización a tiempo real, detección y adulteración de productos y falsificación. En el año 1999, creo recordar, yo intervine, se tipificó por primera vez en el Código Penal, creo que es el 359 y el 360, lo que es el delito a la salud pública por malos, a sabiendas, malos alimentos o incluso por la utilización de medicamentos de uso veterinario con unos fines distintos a los autorizados. Análisis de datos transaccionales, todo lo que es declaraciones de propiedades nutricionales saludables o medicalización de los mensajes, modelos predictivos, seguimiento de la cadena de suministro. Y aquí también tendríamos que decir todo lo que es I más D más I. Y en España estamos teniendo un grave problema. Ahora mismo somos el país con mayor cuota de mercado, casi un 50% de marcas de distribución. Si seguimos este paso frente a Alemania, Reino Unido, que no llegan al 25-30%, vamos a perder todo el I más D más I en la industria alimentaria. Bueno, me he intentado ceñir a la hora y ahora si tenemos tiempo, José Ramón, pues a vuestra disposición para las preguntas que consideréis. Sí, siempre, gracias Rafa, siempre habrá tiempo para hablar después de una conversación y de una presentación tan interesante. Así que ya creo que los tengo a casi todos aquí enfrente, de manera que el que quiera abrir el fuego, que dispare. A mí me gustaría, no sé si se me ve, Sí, sí. ¿se me ve? Sí, sí, sí. Me ha sorprendido, bueno, muchas gracias por tan espléndida exposición de riesgos alimentarios, pero me ha sorprendido que no se ha citado la ISO 22000, que es un sistema de gestión de seguridad alimentaria y que se ha extendido por muchos países en el mundo y que engloba, por cierto, no solamente la legislación correspondiente, sino también los análisis HACCP, que eso sí que han sido citados, los análisis de riesgos y puntos críticos. Simplemente eso, ¿por qué, Rafael, la ISO 22000 no aparece en tan magnífica conferencia? No, es que no aparezca, es que tendría que haber mencionado la ISO 22000, la ISO 14000, que es la medioambiental, y la ISO 9000, que es la de calidad Sí. de los productos alimenticios. ¿Por qué no lo he citado? Porque me he ceñido solo al análisis de peligros y puntos de control crítico, porque lo que te dice la legislación es que tienes que tener un mecanismo para garantizar el autocontrol. Ah, Indiscutiblemente también tienes que tener las normas ISO, pero las normas ISO son voluntarias. claro, claro. La legislación es de obligado cumplimiento. Entonces, la que me obliga a tener una norma de calidad o una norma de seguridad alimentaria y seguir esas pautas son la legislación.
Sí que es verdad que las ISO es mucho más fácil cumplirlas por las grandes empresas que tienen recursos que por las pequeñas empresas. Tampoco he citado todo lo que son las denominaciones de origen protegidas, indicaciones geográficas protegidas, que tienen sus propios sistemas de calidad, porque tenía una hora y tenía que priorizar en unas cosas y en otras. Pero las tenía que... No es que las tenía, debería haberlas mencionado, pero por escasez de Vale, tiempo vale. he priorizado unas u otras. Ya. No, es que como hacías mención de los análisis de riesgos y puntos críticos, el HACCP, pues es que eso es uno de los elementos de ISO 22000, Sí, uno de ellos nada más, sí, pero la de diferencia es seguridad que alimentaria. sí, la diferencia es que el APPCC o el HCCP están incluidos en la legislación, pero las normas ISO no están incluidas en la legislación. O sea, lo que te dice la legislación es que tú tienes que tener un sistema de autocontrol y luego ese sistema de autocontrol lo regulas o lo puedes controlar o llevar a cabo por las ISO 22000. Pero no te dice la legislación que tú tienes que cumplir las ISO 22000. No, no, no. ¿Eh? Además de ser obviamente Claro, voluntario, lo que porque los sí que es pequeños, claro, por ejemplo, es que claro, el líder en este momento en el mundo de la certificación de cumplimiento de ese protocolo de compromisos, porque es un exacto. protocolo de compromisos, es China. Sí, Es China la que va en cabeza. sí, sí, totalmente. Pero Y después la India, y después la India. Es decir, que eso no quiere decir que China sea el que más cumple con todos los requisitos de seguridad alimentaria, porque el mayor número de alertas de alergenos no declarados seguramente, en la Unión Europea sí. Proviene de China, sí. proviene de China. China Muy tiene bien. muy buena certificación voluntaria, pero escaso cumplimiento de la normativa de la Unión Europea. Muy bien, nada más, nada más. Muchas gracias. ¿Alguien más? Así, Juan Luis. Bueno, felicidades, Rafael, por la profundidad extensiva información que nos has pasado sobre la seguridad alimentaria, que ha estado genial. Quería comentar tres cosillas rápidas. Una, la confusión que entiendo que hay muchas veces cuando se habla de producto ecológico y natural versus aditivos. Cuando también los tienen naturales, es decir, por ejemplo, las solaminas o las amigdalinas o, por ejemplo, el ácido oxálico en espinacas y demás, y bueno, y muchas otras que pueden tener una incidencia muy importante y muy peligrosa cuando de pronto a uno le da por hacer una dieta natural, ¿no? De ponerse ciego a espinacas, por ejemplo, que nadie diría que más allá de adelgazar podría tener una incidencia, pues las tiene, ¿no? Igual que ya no voy a hablar de productos que, siendo naturales, pueden tener como cereales moho, que entonces ya estamos hablando de un producto peligroso, ¿no? Pero esa por un lado, ¿no? Esa dificultad también a veces de decir, no, no, es que esto tiene un aditivo, esto es natural. Bueno, es natural y tiene un montón de aditivos naturales, ¿no? Que componen. El segundo puntito era a veces la dificultad para asociar la incidencia de alimentos, de alimentos transformados con muertes o enfermedades posteriores. Porque claro, esto normalmente no viene como la colza, ¿no? De que te lo comes, si te lo cocinas te pones enfermo y la detección es fácil, sino que pasan 30 años y nadie ha estudiado cuando te has muerto de cáncer si has tenido unas dietas determinadas u otras que han podido incidir en brasas o en humos, aunque se sepa que puedan tenerlo, o en otras cuestiones, ¿no? Y dicho esto, yo utilizo mucho una herramienta de software, hay varias, ¿no? Pero yo utilizo una que se llama Yuka, bueno, pues que te permite con escaneando el código de cualquier producto, ¿no? Tener cierto conocimiento de lo que compone ese producto. Me llama mucho la atención la cantidad de productos, ahí te dan una información de 0 a 100. 100 es muy sano, 0 es nada sano, la cantidad de productos que es 0. Dice, pero si es 0, lo estamos en lo de siempre. No, esto depende de la cantidad. Te estás comiendo veneno, pero como es poco, no te va a tener, probablemente no tenga esa incidencia. Bueno, no tiene esa incidencia, pero paté piara, tapa negra. Muchos nos ponemos ciegos u otros en esto. Puntuación 2 sobre 100 con una cantidad de aditivos determinada, nitrito de sodio entre ellos, etcétera, cancerígenos y otros. Limón sin gas. Uno dice, no voy a tomar ninguna bebida así complicada, pues un limón sin gas de la marca Spar, que es una
Vos sabéis, una cadena de supermercados que en Canarias es muy importante. Y bueno, pues tiene dos, porque resulta que tiene 7 aditivos, ¿no? Entre ellos el F955, etcétera. Un limón sin gas, ¿no? O sea, un agua de limón sin gas. Claro, me llama la atención, ¿no? Que esa permisividad para con el conocimiento de que eso tiene unos productos potencialmente malos, no, potencialmente no, malos, pues estén en cualquier estante, ¿no? Y nada más, muchísimas gracias por todo. Bueno, ha sido muchas cuestiones. A ver, el sistema ecológico, biológico u orgánico, biológico se incluyó en el año 2000 para, bueno, evitar que todos los productos que antes del 96 tenían registrado bio lo podían seguir utilizando hasta el 2006, pero que en 2006 desaparecía todo lo que, por ejemplo, bio no sé qué o tuvo que desaparecer, ¿vale? Porque es un sistema productivo. Ese sistema productivo está mucho más restringido, está también restringido a nivel de uso de medicamentos, a nivel de herbicidas, pesticidas, bueno, y va a tener, por así decirlo, un proceso de elaboración más lento. Eso no quiere decir que es natural, eso quiere decir que es un proceso distinto al convencional. Vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes. Si queremos consumir frutas, verduras todo el año, pues depende cómo lo queramos ver. Pero es que el sistema productivo ecológico da hasta donde da, ¿vale? Puede aumentar más, pero no llegaríamos a cubrir ya no solo los 50 millones de ciudadanos, sino todo lo que tenemos que nosotros exportar a todo, a todo, a todo el continente europeo. Es igual que cuando se dice producto de proximidad. Si todos decimos productos de proximidad, los madrileños no volvemos a comer plátanos, porque yo no tengo producto de proximidad de producción aquí. Si estamos utilizando terminología sociopolítica con terminología de seguridad alimentaria. Porque si todo el mundo dice compremos los productos de nuestro entorno y que se producen en nuestro entorno, dejamos de consumir, bueno, los madrileños dejaremos de consumir pescado y consumir plátanos, por poner un ejemplo. Y los canarios solo dejarían para consumir plátanos. Entonces, hay que ponerlo todo en su justa medida. A nivel de productos, solo hay una serie de productos que pueden llevar la palabra natural, como es leche natural, que es la que se considera como la leche pasteurizada, ¿vale? No la directa de la vaca, porque eso es totalmente en contra. Hay que pasteurizar porque si no se puede generar problemas como Listeria monocitógenes. Y Listeria monocitógenes, cuando genera un problema como hace unos años en un niño en Aragón, le produjo una meningitis y murió. Y yo soy tajante. O sea, para algo está la asepsia, y la asepsia está para producir productos seguros. Luego lo teníamos en yogures naturales, en aguas naturales, en caldos naturales, en conservas naturales y antes también en café natural. En todo lo demás que lleve una transformación, es decir, se aplica un tratamiento, ya no se puede poner. Cuidado con lo natural porque una matinita faloides es natural y en 25 minutos me puede llevar a producir una muerte. El último que has dicho, el tema de los aditivos lo que nos vienen es, aunque sea un zumo de limón, si yo lo quiero tener 6 meses de productividad, de vida útil, si lo quiero tener durante toda la vida útil con el mismo color, tengo que añadir un antioxidante, porque si no se oxida y pardea. Entonces, esa es la circunstancia. Si hay un aditivo malo, se tiene que retirar inmediatamente del mercado. Inmediatamente. Se están revaluando y se están volviendo a hacer evaluaciones. Si no, otra cosa es la frecuencia y consumo. Pero mientras esté garantizado por la EFSA y la comisión no lo va a publicar mientras no haya un dictamen positivo, si hay algo malo que se retire. Es que yo soy... Pero si no hay algo malo, estamos cargando todo sobre una circunstancia, sobre datos observacionales. Hoy, con la alimentación de hoy, con la transformación de hoy, 84,01 años de esperanza de vida. Nunca la hemos tenido los españoles. Casi 89 las mujeres y casi 83 los hombres. Bueno, Nos da ese dato de 84. ¿Vale? ahí, Rafael, has comentado varias veces este punto, ¿no? Y ahí no he querido tocarlo, pero me parece que es una asociación como muy directa, ¿no? Como muy causal, y yo creo Es que que es mucho más amplia que la alimentación, que no haya guerra, no. Es que totalmente de acuerdo. Eurostat que dice que somos el país con mayor esperanza de vida, tenemos el factor positivo que influye o que menos negativo influye es la dieta. En cambio,
A nivel sanidad estamos por debajo de la media de la Unión Europea, que es el otro factor que influye. A nivel tabaco estamos por encima de la media europea. A nivel alcohol estamos por encima de la media europea. Y a nivel de obesidad estamos a nivel de, por encima de la media europea. Es decir, en todos los factores que influyen negativamente estamos por debajo de la Unión Europea o más que la Unión Europea. Y en cambio, en el único factor que nosotros nos permite llegar a eso es la alimentación. Por eso soy tan contundente. Porque cuando ves el Eurostat y ves qué factores influyen positivamente y cuáles negativamente, nosotros estamos muy mal con respecto a todos los factores de la Unión Europea, incluso por la cola, como por ejemplo es el caso del consumo de tabaco. Y en cambio, el único que nos permite llegar ahí es el factor dietético. Por lo tanto, el peso del factor dietético en nuestro caso es muy importante. Pero es que lo mismo que ocurre en Francia, Portugal o Francia, la zona mediterránea e Italia y Grecia. Es que estamos ahí y estamos ahí por esas circunstancias. Nosotros no tenemos la sanidad de los países nórdicos, ni la sanidad ni de Alemania, ni de Bélgica, ni de Holanda, ni de Francia. Estamos muy por debajo. Y si nosotros estamos, por eso he sido tan contundente y por eso soy, porque manejo todos los datos para poder llegar a dar esa opinión. Si no, no la daría, ¿eh? Y en Eurostat está totalmente marcado. Y la pregunta del medio que me dijiste era la de, era primero la natural, el último aditivos y el otro. Perdona, La dificultad, la dificultad probablemente de asociar muertes bueno, directamente con productos que en su constancia, aquí, en la suma de muchos aquí, años, etcétera, pueda aquí el intervenir. problema que hay, aquí el problema que hay, y te voy a poner un ejemplo muy claro, es que se hace todo con datos observacionales, no con ensayos clínicos. En el año 2023, la OMS dijo, no, 2023, sí, no, sí, 2023, el director convocó una reunión para decir que el aspartamo era cancerígeno, igual que lo ha dicho con la carne roja. La causa es la carne roja producida con determinadas técnicas culinarias que me van a producir benzopirenos, acrilamidas y aminas heterocíclicas. Y dijo que había que quitar el aspartamo. A fecha de hoy, 3 de agosto de 2026, ni una sola agencia a nivel mundial, ni la YEPCA, que depende de la FAO OMS, ha cambiado la ingesta diaria admisible del aspartamo. Él se basó en 3 estudios observacionales que había en Francia. Cuando vamos a los ensayos clínicos, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque ningún ciudadano consume el edulcorante solo, lo consume en una matriz de alimento. Y porque además cuando tú le das en datos observacionales una interpretación, puede ser esa interpretación o puede ser otra interpretación. Porque depende, y se sabe muy claramente, de cómo trabajes el dato. Dato observacional no es causalidad. Ensayo clínico sí que es causalidad. Y sí que se relaciona causa-efecto. Aquí, para mí, y era la gran situación que defendimos en los años 90, es que hubiera una agencia o una autoridad separada de la legislación y que estableciera los dictámenes científicos. Si mañana la European Food Safety Authority, que ha revaluado 2 veces el aspartamo, dice que es inseguro y cancerígeno, soy el primero que pide la retirada del mercado. Pero mientras tanto, si en lo que nos basamos es en opiniones o situaciones no fundadas, creo que estamos haciendo un daño a la percepción del sistema alimentario. Y ese Juan, ejemplo es de la OMS, ¿eh? Ese ejemplo es de la OMS. Juan Vicente. Bueno, en primer lugar, felicitarte por tan magnífica exposición y preguntarte, yo me preocupa lo que como, pero también me preocupa lo que comen los que yo como. En Alicante hay muchas granjas marítimas de pescado y yo quería saber si también se controla lo que comen estos animales, porque claro, normalmente yo voy al mercado, me compro una lubina salvaje y está riquísima, y compro una lubina de granja y la diferencia es enorme. Entonces, ¿esa diferencia entre una cosa y otra implica perjuicio o simplemente abaratamiento? Una de las cosas es que cuando tú tienes un producto elaborado, un animal elaborado de forma intensiva, tú vas a cortar de forma clara
el tiempo en conseguir la masa muscular como para poderlo vender. Eso está claro que va a producir una serie de componentes distintos en un caso que en otro. Lo que se alimenta está totalmente controlado porque la gran crisis que fue la de la encefalopatía espongiforme bovina vino como consecuencia de los piensos porque estaban los priones, porque no se habían por haber destruido, por así decirlo, como consecuencia de que a mí es lo que me preocupa muchas veces cuando hay crisis económicas, porque se redujo de 180 a 170 grados la temperatura a la que tenía que ser sometido el material. Con eso no se inactivó los priones y entraron en la cadena a través de los piensos. Indiscutiblemente que los piensos y la producción ganadera y agrícola hay que tenerla muy controlada. Está más controlada probablemente que hace 20 o 30 años, pero todavía tendría que estar más controlado. No obstante, también luego hay circunstancias. Depende cómo lo veamos. Y voy a poner un ejemplo. Probablemente si yo produzco o produjera atún a nivel piscifactoría o acuicultura, yo le estaría dando controlado el pienso y no tendría metal pesado, no tendría mercurio. Mientras que el atún que se produce libremente, como consume pescado que sí que tiene mercurio, porque el mercurio lo convierte en metilmercurio, las algas y entra en la cadena trófica, sí que estaría presente. Pero hoy también se está pidiendo que en ese riesgo beneficio del metilmercurio, la EFSA dictamine ya si yo tomo una dieta con selenio, ese metilmercurio va a precipitar porque se va a formar selenuro de mercurio. Porque muchas veces no es solo lo que como de forma individual, sino cómo lo como en la dieta. ¿De acuerdo? Entonces el problema es, si yo quiero que todo el mundo tenga acceso a lubina y que tenga la lubina a un precio adecuado, lo tengo que producir de una manera. Y si esa manera la tengo que producir, tiene que ser lo más respetuosa, primero con el medio ambiente y en segundo lugar con lo que comen para que no entre en la cadena trófica. Porque muchos de los componentes luego entran en tejido adiposo y se acumulan. Pero también hay que ver la dieta total. Por eso lo he dicho al principio. Porque, por ejemplo, si yo consumo de Alicante o de Murcia, consumo atún y ese atún tiene mercurio, pero también tiene selenio y también como muchos cereales con selenio, el metilmercurio no me va a afectar a la salud. Por eso hay que saber el conjunto total que se consume y no la circunstancia individual. Es exactamente igual que lo que ha pasado con el anisakis. El anisakis, el problema era que cuando tú no evisceras en alta mar, automáticamente migra músculo y cuando llegaba a las lonjas venía con el anisakis. Además, José Ramón y yo tenemos una anécdota del anisakis muy significativa. Si yo le doy el tratamiento térmico al producto y le doy más de 60 grados centígrados durante un minuto en el corazón del producto, aunque venga anisakis no va a pasar nada. Ahora, si consumo producto crudo o pescado crudo, sí que va a pasar. ¿Qué es lo que se ha hecho? Una medida de prevención. Congelar si se va a consumir crudo. Es decir, el riesgo cero no existe. Es igual que cuando hemos hablado de los productos ecológicos y biológicos. Tienen que ser igual de seguros unos que otros. Yo lo único que, a lo que sí que digo, es que teniendo alimentos y alimentos que no generan las inseguridades que se generan en otros lugares a nivel mundial, nuestra esperanza de vida, junto con otros factores, es más alta que en otros lados. Y que los países mediterráneos somos los que tenemos mayor esperanza de vida a nivel mundial, exceptuando Japón y Suiza. Muchas A gracias. ver, ¿Alguna otra pregunta? Así, Juan Jesús. Sí, pues también quiero darte las gracias porque hemos tenido esta hora de tu exposición. Y habéis hablado ahora al final de pasada de lo magníficos que son los chinos respecto a la legislación de la seguridad. Pero tenemos muy reciente un evento, la infección mundial de la COVID, y aunque se habla de distintos orígenes, pues yo he oído decir que es que en China, aparte de comer pangolinos, tienen granjas de bisones y se comen la carne, llega a los mercados.
Mientras que aquí en Occidente tenemos la costumbre, no sé cómo se impuso, pero parece muy sabia, de no consumir mamíferos que no sean herbívoros, lo cual restringe mucho la capacidad de heredar virus que un depredador normal, que no es herbívoro, pues puede ir acumulando. De manera que parece muy sabia esa cultura que tenemos de no tenemos granjas de mamíferos herbívoros, pero no de, están los cerdos que son omnívoros, pero se cultivan, se crían como se crían. Eh, China siguen teniendo granjas de bisones para la alimentación. ¿Eso sería posible en Europa o en Occidente? Esa es la Eh, pregunta. eh, yo creo que es una mezcla de muchas cosas, pero yo no he dicho que el mercado chino sea seguro, ¿eh? Yo he dicho que son muy respetuosos con las normas ISO, pero en cambio con la legislación de la Unión Europea no. Eso, ahora, si traen un producto a la Unión Europea, tienen que cumplir los requisitos que tiene la Unión. La cosa es que pueda haber acuerdos bilaterales y puedan eh, llevar a cabo determinadas circunstancias. En cuanto a lo de omnívoro y herbívoro, bueno, eso también son tradiciones. El cerdo ibérico come de todo en la montanera. La montanera se produce en la dehesa de Extremadura y come vegetales, animales, de todo, de todo. Y bueno, también se consume jabalí, que también consume de todo, o sea que, eso porque son omnívoros. El hecho de que no se consuman aquí determinados productos ya no lo vamos no nos vamos a circunscribir al bisón o a otro. Para poder entrar en la Unión Europea y que se consumiera en la Unión Europea, hay lo que se denomina nuevos alimentos. Desde el año 1997, como consecuencia de la primera soja modificada genéticamente por recombinación genética, digo esto, y lo especifico, porque si es una soja genéticamente modificada por genética clásica, no lleva el mismo proceso. Es decir, la mula es un cruce de dos especies, es un organismo modificado genéticamente y se ha consumido, o la nectarina, o el aceite de girasol altoleico, que es una mutación génica por inducción química. Pues cuando se trajo la soja genéticamente modificada por recombinación genética, tolerante al glifosato, es cuando se aprobó lo de los nuevos alimentos. Los nuevos alimentos son aquellos alimentos que no se han consumido tradicionalmente por la población de la Unión Europea y que tienen que llevar una evaluación específica de producto y que se pueden autorizar o no autorizar. Pongo un ejemplo que a lo mejor todos le conocemos. La stevia en la Unión Europea no está autorizada. En el año 2012 se autorizan los glicósidos de esteviol para utilizarlos como edulcorante en el 960. Y en el año 2017 se autorizan las hojas de stevia para infusión porque no tienen la cantidad de fitoquímicos que sí que tiene el peciolo, pero la planta entera no está autorizada. Porque no hemos estado en presencia de esta planta, la población de la Unión Europea, y no sabemos cómo a nosotros fisiológicamente nos puede influir. Es decir, que productos consumidos en otro espacio distinto a los 27 países miembros, si se quiere comercializar y nunca se hubiera comercializado en la Unión Europea, se tendría que llevar por el proceso de evaluación, que además luego tiene un proceso después de autorizado de seguimiento de 25 años. Y pongo otro ejemplo para que se entienda lo que sería este proceso. Si ahora mismo trajéramos la patata de Latinoamérica o de Sudamérica, tendría que sufrir este proceso y no se autorizaría consumir cruda, porque la patata cruda tiene solanina y da dolores de cabeza y trastornos gastrointestinales. Porque hasta que alguien que se llamó Pormantieri en 1772 le dieron el premio de la Academia de Besançon porque solucionó el valor nutricional de un alimento o el aporte nutricional de un alimento a través de la patata. Hasta ese momento era la castaña el valor energético, el aporte energético en Europa. Y a partir de autorizar la patata, bueno, de comerse la patata cocida, dejó de denominarse el veneno de la patata para ser el alimento más consumido en Europa. Bueno, pues si la patata ahora mismo sufriera el proceso de evaluación, como novel food se autorizaría la patata como nuevo alimento única y exclusivamente si tiene un tratamiento culinario, porque con el tratamiento culinario se inactiva la solanina.
Lo pongo como ejemplo para entender lo que es el proceso de... Hay aproximadamente unos 200 autorizados, componentes, el resveratrol, el hidroxitorosol para utilizarlo o producirlo desde hojas de olivo y utilizarlo en otros productos, la miraculina, que es de un árbol que proviene de Sudáfrica, las bayas de baobab. Esos productos, aunque estemos hablando también de productos vegetales, se someten igual al mismo proceso. Si el bisón, que no sé si en algún sitio de Centro Europa se haya consumido, si no se ha consumido en la población de la Unión Europea, para consumirlo se tendría que someter a proceso de lo que se llama Novel Food. Gracias. ¿Alguien más quiere para ir ya terminando? No veo ninguna otra mano levantada. Pues haciendo tradicional el cierre de esta 65 edición, le voy a pedir a nuestro querido, amado y siempre bien venerado y estimado presidente que cierre la sesión número 65. Muchas gracias, José Ramón. Bueno, yo he quedado altamente impresionado sobre la sabiduría de nuestro ponente, lo cual es una manifestación más del elenco de personalidades que tiene la academia, pero no solo del ponente, sino también de los preguntantes o de los intervinientes, que esto está dando una riqueza verdaderamente colosal, ¿no? El índice más claro de esto podemos decir que es que han estado presentes a lo largo de la conferencia unas 30 personas y que hasta este momento seguimos estando aprendiendo 25. Es decir, que son muy pocos los que por unas razones u otras se han retirado, digamos, del interés tan extraordinario que ha tenido esta ponencia y este debate, ¿no? Rafael, enhorabuena. Rafael, muchas gracias. Nos has dejado verdaderamente impresionados, ¿no? Bueno, lo siguiente tendríamos que hablar de muchas cosas, pero ya es muy tarde, ¿eh? Estamos ya enfrascados con el eclipse que nos tiene a una gran parte, pues más o menos pendiente de que el sol no quede escondido en la ribera sur del pantano del Ebro, no quede escondido por nubes o chafado el invento de estaremos presupuestamente al menos bien vigilados para que no nos molesten en el monte Gurugú, ante la avalancha que se prevé en cualquier lugar de avistamiento del eclipse, pero en este como uno de los nodos de la Diputación y del gobierno de la Diputación de Burgos y del gobierno de Castilla-León, pues será importante. Decir, podríamos hablar más de las distintas cosas intermedias. Habéis recibido todos el programa o el preprograma para Tenerife el mes que viene. En consecuencia, yo lo que quiero deciros es que si hay alguno que no aparece en el programa y tiene interés en asistir y en exponer durante 15 minutos esa parte de la sabiduría que posee, pues que tendríamos hueco, porque hemos tenido que presentar la programación completa por las razones de organización de siempre. Entonces, tenemos el día 24, Aula Canaria, cierre del Aula Canaria y cierre de las entregas de los capítulos de cada uno de los ponentes, porque tenemos de inmediato que ir preparando para que el libro esté ciertamente en diciembre como queremos, ¿no? Y el próximo lunes, no olvidemos esto, primer lunes de cada mes. Hoy, primer lunes de agosto, 30 asistentes, que el asunto no era previsible, los que nos anunciaban malos agüeros, ¿eh? Estamos asumiendo además la responsabilidad que tenemos porque el primer lunes de cada mes es el acto
vamos a llamarle así, regular o fundamental, o el decidido por la academia que sea para todos e irnos conociendo más, ¿no? Bueno, pues tenemos por aquí a Raquel Seija, que será quien nos ilumine, ¿eh? Hola, Raquel. Hola, ¿qué La, tal? Os estoy escuchando. Hola la que Raquel. nos ilumine el primer lunes del próximo mes de septiembre, ¿no? Y por mi parte, pues Será un placer. muchísimas gracias a todos y que nos sigamos viendo en el Eclipse, en Tenerife o telemáticamente. Buenas tardes.